Muy buenas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana en un webinar más. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, somos parte del equipo de comunicación de Hospital Clínica Bíblica y hoy tenemos el gusto de estar con el doctor José Moreno. Él es especialista en gastroenterología y vamos a tocar un tema que vemos fue como de mucha importancia, ¿verdad? Para todos nuestros asistentes, ya que tenemos una buena cantidad de personas hoy inscritas de por qué estoy inflamado, ¿verdad? Muchas veces nos comemos alguna cosilla, vemos que la verdad el estómago se nos pone grandísimo, decimos, Dios mío, ¿qué es esto? Vamos a ver por qué. Para eso tenemos hoy al doctor con nosotros y antes de darle el pase, nada más recordarle que a todos los que están conectados que pueden ir escribiendo sus consultitas mientras el doctor va exponiendo y al final de la exposición vamos a escoger un par de preguntas para poder complementar todavía más lo que él nos va a presentar hoy. Así que doctor, voy a poner aquí, buenos días, voy a poner a presentar su pantalla. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Un gusto saludarlos a todos. Espero que la charla el día de hoy logre sacar muchas preguntas y respuestas acerca de este padecimiento a veces tan incómodo, ¿verdad? Entonces, Así es. el tema que vamos a tocar el día de hoy es ¿por qué estoy inflamado? Y es una consulta muy frecuente, ¿verdad? Que algunas veces se asocia con distensión, con dolor, con cambios en el patrón defecatorio. Entonces, vamos a ya casi a pasar a la siguiente diapositiva, donde Sí, perdón, sí están viendo ya, ¿verdad? La presentación. sí, yo la estoy viendo justo ahorita, pero como borrosita. Sale ¿por qué estoy inflamado? Ujú. Y en la parte inferior borrosita. Vamos a ver. Ajá. Ahí está Ah, mejor, ¿no? ¿se ve mejor? Sí. Ahora podemos hacerla en grande. Ok, Vamos a ampliarla. Perfecto. ahí. Entonces, como decíamos anteriormente, este es un motivo de consulta muy común. Imagínense que de 10 pacientes aproximadamente 3 nos consultan por un motivo similar a este. Esto también sucede en atención primaria, en gastroenterología mucho más, ¿verdad? Porque vemos este tipo de condición y lastimosamente esta prevalencia, este aumento de síntomas y de disconfort abdominal va en aumento en los países en vías de desarrollo y también los desarrollados principalmente. Vamos ahora a seguir a la siguiente diapositiva y aquí tenemos un ejemplo de la vida real y lastimosamente tengo que hacer mía culpa que muchas veces nos llegan muchos pacientes y nos dicen, doctor, espero que usted no sea uno más de estos doctores 20 que he visto y me dice que no tengo nada. Y es que en realidad el paciente se frustra porque muchas veces le dicen, no, eso es una colitis. Y, y a veces no es cierto, ¿verdad? Hay otras cosas que generan esa distensión, generan esa molestia y hay que llegar al meollo del asunto y determinar cuál es el diagnóstico real que está sufriendo el paciente. Vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que corresponde a el gas normal. Resulta que nosotros normalmente tenemos gas en diferentes partes del tubo digestivo. Si vemos en la parte inferior, hay gas en el estómago antes de comer y posterior a comer. Igual pasa en el intestino delgado y conforme vamos llegando al intestino grueso, ahí es donde se genera mucho más fermentación y podemos ver que esto empeora o se dispara después de comer, ya cuando hemos hecho algún desayuno, algún almuerzo, alguna cena, esto nos va a generar mucho más gas y sobre todo en la parte baja de nuestro colon. Y ahí es donde sentimos esa distensioncita y ese dolor y a veces un reflejo gastrocólico que puede estar aumentado. Vamos a ver en la siguiente diapositiva eh, cómo es que esto se puede ver y cómo lo puede sentir algún paciente. Podemos ver en la imagen de la izquierda un individuo sano que produce el gas que vimos anteriormente de forma normal, pero tenemos un paciente que lastimosamente padece de esta inflamación, de esta distensión, de este disconfort. O sea, podemos ver que prácticamente el intestino delgado, el intestino grueso, están llenos de gases y como podemos verlo,
Algunas veces pacientes nos dicen, parezco embarazada, hasta los familiares me dicen que estás otra vez embarazada. Y no, es que se genera tanta cantidad de gas y de fermentación que produce una llenura muy importante a nivel abdominal. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que tenemos lo que esto sucede. Resulta que, ¿cuál es el mecanismo de esta producción de gas? Resulta que cuando uno come, algunas veces traga aire y el aire se queda en el estomaguito y algunas veces puede devolverse en forma de eructo. Y esto se debe muchas veces a la cantidad de oxígeno que entra al estómago. Ya cuando la cantidad de alimentos baja al intestino delgado, sobre todo en el duodeno, ahí hay bicarbonato y el ácido, y esto también genera algún grado de gas que se hace que se distienda el intestino delgado. Y conforme vamos bajando hacia el colon, ahí tenemos bacterias buenas, tenemos bacterias malas, que usualmente generan metano, y el metano produce también gran distensión a nivel de lo que es el intestino, y ya después, cuando ya todo esto se ha logrado expulsar, va a salir en una forma de una flatulencia, de un pedo que a veces puede ser muy oloroso o molesto, o otras veces alivia la sintomatología de los gases y de la distensión. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que está sucediendo cuando tenemos mucho gas. Bueno, hay factores múltiples. Entonces puede ser que el tránsito intestinal sea un poco lento, puede ser que haya alteración en las bacterias buenas y en las bacterias malas y se genere una disbiosis, que ya la veremos más adelante. Puede haber una hipersensibilidad. ¿Qué significa eso? De que hay personas que tienen el umbral del dolor más alto, otros más bajito, y entonces este tipo de cambios le genera mucha molestia y dolor. Inflamaciones de bajo grado, el estrés por supuesto que influye porque nosotros tenemos más receptores de lo que es la inflamación, del estrés, de la ansiedad a nivel dopaminérgico, serotoninérgico, a nivel intestinal, que a nivel cerebral. Entonces, primero se detecta a nivel digestivo este tipo de molestias y el paciente empieza a sufrir todo este tipo de condiciones. Y hay también factores genéticos de que mi papá, mi mamá padezcan situaciones similares, lastimosamente uno tiende a heredarlas. Y también respuestas inmunes locales que empiezan a inflamar de forma repetida y continua a nivel de lo que es el intestino. En el siguiente dibujo que vamos a ver, que es en la siguiente diapositiva, vemos qué pasa. Aquí tenemos el eje intestinal, tenemos el eje cerebral. Entonces, hay procesamientos donde hay depresión, donde hay ansiedad, que van a activar la distensión abdominal. También hay factores de estrés, hay experiencias previas vividas, el uso de antibióticos, infecciones del tracto gastrointestinal, intolerancias, alergias a alimentos, que está lastimosamente muy de moda, y también existen cambios en lo que es la microbiota, o sea, bacterias buenas que cambian a malas y se genera muchos problemas de fermentación. Y también tenemos problemas de manejos anormales de gases, personas que no pueden expulsar los gases. Entonces, eso muchas veces viene condicionado con costumbres adquiridas desde la infancia. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que queremos ejemplificar. Entonces, estos síntomas en muchos de los casos, bendito Dios, son patologías funcionales. O sea, funcionales nos referimos a que no tienen una obstrucción, a que no están llevando una úlcera o que no van a producir un cáncer. Y entonces muchas veces se asocian a cambios en el patrón defecatorio, muy común a estreñimiento, otras veces a diarrea o un tipo mixto, ¿verdad? Que hacen diarrea y estreñimiento en conjunto. Y esto usualmente también se asocia con dolor abdominal y disconfort y no solo distensión. Entonces, como podemos ver en la siguiente imagen que vamos a pasar, nosotros una vez que nos llega un paciente que tiene una distensión abdominal, una inflamación, lo primero que hacemos es preguntarle por esta escala que se llama la escala de Bristol, para tener una idea de cómo es el patrón defecatorio de la persona. Entonces, por ejemplo, el tipo 1 y el tipo 2 son personas que tienen un estreñimiento y sobre todo el tipo 1 es un estreñimiento muy importante. El tipo 3, 4 y 5 se consideran heces de tipo totalmente normal
Y el tipo 6 y 7 son heces muy diarreicas. Entonces, muchas veces tenemos que orientar la condición clínica de la persona basado en una imagen de heces como la que estamos viendo ahora. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que nosotros podamos ver cuándo tenemos que asustarnos, consultar ojalá inmediatamente al médico, tanto de atención primaria, gastroenterología, de cirugía o inclusive el médico de su confianza. Cuando estos síntomas aparecieron a los 50 años o más y antes no estaban, cuando hay pérdida de peso no intencional, o sea, no estoy bajo ninguna dieta y estoy perdiendo peso, cuando hay síntomas nocturnos, nunca es normal que el dolor a uno abdominal lo levante en la noche, que uno tenga que defecar cuando está dormido. Esas son condiciones que orientan que algo no es funcional. Antecedentes familiares de enfermedad celíaca, de cáncer de colon, enfermedades inflamatorias intestinales como CUS y Crohn también deben orientarnos que esto no debe ser normal. Cuando hay anemia, cuando hay fiebre y cuando nosotros vemos la presencia de sangre en las heces. Algo está sucediendo, el cuerpo está sangrando y hay que investigar el por qué. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a empezar a hablar un poquito del tratamiento, porque es muy angustiante tener dolor, es muy angustiante tener distensión y también es muy angustiante a veces tener mucho estreñimiento y mucha diarrea. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la distensión abdominal. Entonces vamos a dividirlo en pasos. En un primer paso, que es lo más simple, y un segundo paso, que ya es cuando se ha complicado o se ha dificultado el tratamiento anterior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un ajuste en la dieta, porque sabemos que hay alimentos que fermentan más que otros, y vamos a hacer también un tratamiento del estreñimiento si es que existe, porque al evacuar las heces van a evacuar las flatulencias y eso va a generar que el gas que está acumulado salga hacia el sanitario. Como segundo paso, si no hay mejoría, buscamos el uso de probióticos y en algunas ocasiones antibióticos no absorbibles y en último caso, antidepresivos. En la siguiente diapositiva vamos a nosotros a ver lo que corresponde a una dieta baja en alimentos que fermentan. Entonces, ¿cuáles son estos? Son la fructosa, los oligosacáridos, las maltodextrinas y los polioles. Estos alimentos, vamos a verlos en la siguiente diapositiva, podemos dividirlos como si fuera un semáforo verde, amarillo y rojo. Como ustedes pueden ver acá, aquí tenemos alimentos seguros, alimentos que tenemos que tener precaución en el color amarillo y alimentos rojos que ojalá uno debería evitar cuando está distendido o con dolor abdominal. Ejemplo, muchas veces el repollo para muchos nos cae muy mal. Entonces hay que evitar el repollo, hay que evitar el ajo, hay que evitar la cebolla cuando tengamos esta distensión, estos disconfortes o estos dolores abdominales, al igual que la manzana, lo que es la pera, la sandía. Con respecto a alimentos que son muy seguros, tenemos la lechuga, la zanahoria, tenemos lo que es el melón, tenemos también lo que es la papaya, sobre todo la papaya que es muy digestiva, almidones como el puré de camote, como el puré de papa, como lo que es el arroz también puede caer muy bien y uno suspende las nueces porque también generan fermentación. En la siguiente diapositiva vamos a ver otros tipos de alimentos que uno prefiere suspender cuando hay mucha distensión. Por ejemplo, los lácteos, solo dejamos la mantequilla, el queso, el yogur y la leche, lo dejamos unas semanas sin consumir para disminuir esa fermentación. Con respecto a las carnes, lo que es el pollo, pescado, huevo, en realidad son preferibles a las carnes rojas. Los azúcares los suspendemos también porque generan mucho gas, sobre todo los edulcorantes como Natuvia, Splenda, sacarosa, ¿verdad? Y con respecto a lo que es condimentos, usamos los más simples posibles. Y con respecto a las bebidas, evitamos de ser posible el café, lo que es las gaseosas, lo que es también las bebidas alcohólicas y los vinos. Y aprovechamos las recetas de la abuela. Entonces, ojalá mozote, ojalá linaza, ojalá manzanilla, aloe vera, guanilama, el té de menta o té digestivos, porque en realidad van a caerle muy bien al tracto gastrointestinal.
En la siguiente diapositiva vamos a ver qué pasa cuando hay estreñimiento. Bueno, cuando hay estreñimiento, uno debería, ojalá, tener varias medidas, entre las cuales consumir 4 frutas diarias de diferente tipo, tratar de consumir 2 porciones de vegetales diarios, tratar de defecar siempre, si es posible, a la misma hora, e inclusive si uno no tiene un horario fijo, tratar de reeducar al colon y decir, ok, a las 8 de la mañana me voy a sentar unos 5 minutos a ver si sale alguna caquita. Si no sale, no importa, me salgo, al siguiente día voy y lo sigo insistiendo sin hacer ningún pujo ni ningún esfuerzo para que eso no genere algún tipo de dificultad a la hora de defecar, ni mucho menos hemorroides. Vamos a tratar de no llevar el celular, ninguna revista, vamos a tratar en la medida de lo posible de evitar cualquier distracción cuando estamos en el baño, que sea nuestro momento privado, y ahí tratar de defecar, inclusive levantar un poquito las rodillas para que queden más altas que los glúteos y las heces puedan caer sin ningún problema. Cuando esto no ha logrado una mejoría, entonces sí tenemos que ir a tratamiento, que puede ser suplementar con dieta, que ojalá sea una dieta no fermentable o una fibra no fermentable para que no exacerbe los gases. Podemos usar el polietilenglicol, que es un laxante suave, que lo que hace hacer es jalar agua para las heces y que de esa forma salga una heces más robusta. Probióticos, la lactulosa, aunque no es el mejor cuando hay distensión. Y como segundo paso podemos usar tratamientos un poco más complejos como lo que es la lubiprostona o la linaclotide. Con respecto ahora a la siguiente diapositiva, vamos a ver los casos en los que existe diarrea. La diarrea a veces es mejor verla, sí, con un especialista en gastroenterología, porque resulta que cuando uno tiene una diarrea de más de 14 días, es una diarrea ya crónica. Y las diarreas crónicas tienen múltiples causas. Entonces, a veces como primera línea lo que hacemos es dar un tratamiento antibiótico que se llama rifaximina, pensando en sobrecrecimiento bacteriano. Y cuando hemos descartado que no existe un virus, un parásito o una bacteria, le damos loperamida. Y en algunos otros casos sabemos que hay aumento en los ácidos biliares y damos colestiramina. Y como último paso usamos algunos medicamentos más complejos que se llaman antagonistas de la 5-HT3. En la siguiente diapositiva, que ya casi es la última, que vamos a ver lo que es el dolor abdominal, usualmente usamos terapias de relajamiento principalmente, tratar de reducir el estrés, buscar cuál es la causa desencadenante del dolor y tratar de evitarla. Y como como primer paso de tratamiento, usamos antiespasmódicos, ¿verdad? Que quitan los dolores y los dolores tipo cólicos, al igual que probióticos y acetaminofén. La acetaminofén combinada muchas veces con un antiespasmódico es un remedio espectacular porque a veces el ibuprofeno, el sulindaco, la indometacina, lo que llamamos AINES, pueden aliviar los síntomas pero empeorar a futuro el problema intestinal. Entonces el acetaminofén puede ser una muy buena aliada. Y como último, si no se logra alguna mejoría con todo lo que hemos hablado anteriormente, recurrimos a antidepresivos de baja potencia, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Usualmente el pronóstico, si el padecimiento lo logramos identificar, que en su mayoría de veces lo hacemos, es bueno. Entonces no hay que sentirse mal, no hay que sentirse desamparado. Esta es una condición que puede tratarse y que hay medicamentos y hay medidas para lograr hacerlo, incluido la dieta. Entonces, estamos dispuestos para ayudarles en esta condición. Básicamente esa era la presentación. En la siguiente, más que todo, les agradezco su atención en esta charla y espero que su salud digestiva esté mucho mejor día a día. Ahora sí, muchísimas gracias, doctor. Vamos a ver. Tal vez mientras las personas van formulando algunas preguntitas, podemos recordar dónde se ubica usted y a qué número pueden llamarlo, por si ya después, ¿verdad?, de esta charla quieren ir a hacerse un chequeo. Claro, estamos ubicados en la Clínica Bíblica de Santana, en el servicio de gastroenterología, y el teléfono es 25-22-1000. Entonces, cuando gusten, pueden solicitar una cita por ese medio telefónico.
Perfecto, doctor. Por aquí nos entra una primera preguntita. Pregunta don Randall que si se pueden eliminar los gases totalmente o si eso no es posible. Muy buena pregunta, don Randall. Los gases totalmente no se pueden eliminar porque el cuerpo los produce de forma normal y, como decíamos anteriormente, es más común que se produzcan en el colon y en la parte baja izquierda del colon. Lo que sí podemos hacer es tratar de eliminar los gases que nos producen disconfort, que nos producen molestias, que nos hacen que el pantalón tengamos que desabrocharlo. Eso sí podemos mejorarlos muchas veces con dieta. La dieta FODMAP se las recomiendo, inclusive hay apps donde uno puede meterse a Play Store o Google Play y ahí bajar aplicaciones para tener un conocimiento mayor de la dieta y seguirla de una forma más estricta. Perfecto, nos pregunta doña María Amalia. ¿Cuál es la acción que ejercen los antidepresivos con respecto al dolor abdominal? Ajá. Los antidepresivos usualmente ayudan a nivel de la serotonina. La serotonina ayuda a sentirse mejor a las personas a nivel cerebral, pero a nivel intestinal también hay un eje neurointestinal, o sea, es como el mini cerebro después de el que tenemos en la cabeza. Y esto hace que la serotonina ahí también aumente y genera una sensación de bienestar a nivel intestinal y en algunos casos, dependiendo del medicamento, puede ayudar inclusive a mejorar el patrón defecatorio. Entonces son medicamentos que se han usado con otros fines y se han demostrado que a nivel intestinal tienen un uso bastante bueno y práctico. Perfecto, por acá doña Olga nos dice que a ella, ¿verdad? Que ella padece de distensión abdominal 2 o 3 veces al año, pero que más que todo es emocional, porque se hace gastroscopías y colonoscopías y todo sale limpio. Y dice que le caen muy bien los probióticos. Entonces pregunta, ¿cada cuánto podría tomárselos? Sí, esa es una muy buena pregunta. Usualmente cuando nosotros recomendamos probióticos, lo valoramos según la causa. A veces son como los tratamientos antibióticos, que uno da un tratamiento antibiótico para la garganta, otro antibiótico diferente para el pulmón o para el intestino o para la piel. Entonces resulta que para el caso de la distensión, que era el que estábamos comentando, muchas veces lo damos mínimo 2 meses, mínimo. Y posteriormente a eso podemos valorar otras opciones como el kefir. El kefir tanto hay en yogur y también hay en forma de quesito para las ensaladas. Entonces podemos estar tomando un vasito de kefir ojalá diario y eso tiene una cantidad enorme de probióticos. Entonces es una forma de estarnos cuidando el tracto digestivo de una forma menos onerosa y fácil de conseguir. Perfecto, por acá doña Helen nos dice, que por qué después de ir al baño más bien se siente más inflamada. Bueno, ese caso sí es mejor valorarlo, porque lo normal es que cuando uno defeca, al expulsar los gases, se alivia. Eso es normal. Lo que no es anormal, lo que no es normal, perdón, es que uno defeque, eche los peditos y se sienta peor. Algo está pasando ahí, probablemente sea alguna enfermedad de tipo inflamatoria a nivel intestinal. Entonces, en ese caso, yo creo que sería mejor valorarla. Perfecto. Por acá doña Carolina dice que si el estrés afecta. Podemos hablar de ese temita rápidamente, sí. Sí, sí, lastimosamente el estrés, la ansiedad, la depresión muchas veces se traduce en distensión abdominal, en diarrea, en estreñimiento, en lo que usualmente le dicen a uno una colitis nerviosa o el nombre correcto es un síndrome intestino irritable. Entonces hay que tratar de manejar a veces primero el estrés y luego controlar los síntomas digestivos o tener algún medicamento antiespasmódico para evitar esos síntomas cuando uno se vea forzado a estar en un periodo de estrés. Ok, por acá
Pregunta doña Laura, que ella ha visto que los pacientes con déficit de atención tienden a tener este problema. Pregunta que qué tan cierto es esto. No, la verdad no me atrevería a opinar sobre ese tema porque no lo he leído. Entonces, no me gustaría decirles algo que no conozco. Puedo Claro. investigarlo, pero no, nunca he leído una relación una con otra. Ok. Pregunta que qué antiespasmódico recomienda usted para uso regular, como ahora que mencionó que si uno está bajo un poquitillo de estrés, ¿verdad? Tomárselo ahí por prevención. Sí, esa es una muy buena pregunta. Ahí lo que voy a responder es por pasos. Por ejemplo, si uno tiene un cuadro de distensión con diarrea, uno prefiere dar un antiespasmódico de primera generación, que son los que producen estreñimiento. Entonces, ahí puede ser la iosina, puede ser también la rosiverina, que ayudan con ese fin. En los pacientes que tienen distensión y cambio en patrón defecatorio tipo estreñido o normal, uno prefiere usar medicamentos que no produzcan estreñimiento. Entonces buscamos con los de segunda o tercera generación, que podemos usar unos que se llaman bromuro de otilonio o bromuro de pinaverio. Algunos de estos también tienen simeticona, que son demasiado útiles porque quitan los espasmitos digestivos y a la vez botan los gases. Entonces el bromuro de pinaverio con dimeticona es una excelente opción para la persona distendida con patrón defecatorio normal o estreñida. Perfecto. Nada más antes de seguir con la siguiente pregunta, recordarles que nosotros subimos todas estas charlas, los webinars que hacemos, siempre los subimos al canal de YouTube. Entonces no se preocupen por algunos términos que haya dicho el doctor, ahí ustedes pueden repasarlos. Igual nosotros siempre realizamos una notita escrita para poder, ¿verdad?, darles la información mucho más completa y también lo subimos a un podcast. Entonces, por todo lado van a poder tener nuevamente la información que nos está regalando el doctor. Vamos a escoger un par de preguntitas más. Don Martín nos dice que ha tenido a lo largo de su vida problemas gastrointestinales, úlceras, helicobacter. Ahora está muy bien, está controlado. Sin embargo, casi todo lo que come le produce inflamación. Eh, Tal vez rápidamente contarle qué puede hacer para ese caso tan específico. Sí, bueno, ahí tal vez, qué lástima que no podemos preguntarle a don Martín si esa inflamación es alta, digamos que es superior al ombligo, o baja, es inferior al ombligo. En el caso que fuera alta, ¿verdad? Por esos antecedentes de úlcera, lo más probable es que tenga algo que se llama una dispepsia. La dispepsia es una combinación de síntomas de a veces de agrura, de distensión, de llenura y muchas veces asociada a dolores abdominales. Entonces, en ese caso, si es una dispepsia, lo más recomendable sería buscar la bacteria del Helicobacter pylori y también descartar una enfermedad celíaca. Si la condición es inferior al ombligo, empecemos de lo más simple, busquemos parásitos. Si no hay parásitos, sospechemos una disbiosis, que es bacterias malas que le ganan a las buenas y se genera mucha fermentación. Otra opción que también puede estar sucediendo cuando hay mucha distensión o alteración, alergias a alimentos. Hay ahora lastimosamente muchas condiciones que son personas alérgicas a la lactosa, que son alérgicos a algunos mariscos, al pescado, a la soya, al huevo, ¿verdad? Que también se deberían muchas veces investigar para ver si esa es la condición que está generando dolor y molestias. Perfecto, sí, nos dijo por aquí que era alta. Ujú. Ah, era alta, ok, correcto. Sí, mejor estudiar por la helicobacter y enfermedad celíaca. Ujú. Ok, perfecto. Y vamos a ver, pregunta doña Laura que si hay algún examen para la intolerancia a los alimentos. Sí, correcto. Para las alergias en los alimentos, tenemos tanto pruebas que hace los alergólogos, que es colocarse parches a nivel de lo que es los brazos, antebrazos y en espalda.
Y en lo que es en sangre, tenemos disponible actualmente pruebas en sangre que nos permiten evaluar si alguna persona está presentando no solo una alergia a alimentos, sino a veces a medicamentos o inclusive ácaros o a lo que son pelos de animales como el perro, el gato, entre otros. Ok, perfecto. Y nada más aquí nos pregunta don Roberto igual que si podría definir bacterias malas. ¿Son las que producen fermentación? Pregunta. Y es correcto, lo más común de las bacterias malas son las que producen mucho metano y estas bacterias usualmente viven normalmente en cualquiera de nuestros tractos digestivos, ya sea intestino delgado o intestino grueso, y lo hacen en una perfecta armonía, ¿verdad? Como dos niños que se aman mucho y no pelean. Lo que pasa es que en otras ocasiones la alimentación, los antibióticos, los cambios inclusive de viajar en un avión a más de 10,000 pies, hacen que se favorezca el crecimiento de las bacterias malas y estas produzcan un desbalance a nivel de los movimientos intestinales y sobre todo de la expulsión de estos gases que pueden hacer dañinos. Excelentísimo. Y por acá, para ir cerrando, nos preguntan, en el caso de estreñimiento, ¿es recomendable tomar aceite mineral o ciruela, pasas? Qué buena pregunta. La ciruela está muy bien. Les voy a contar las frutas que uno más bien debería consumir cuando hay estreñimiento. Ojalá la guayaba está grande asiática. Deberíamos consumir papaya, deberíamos consumir ciruela, deberíamos consumir nueces si no tenemos mucha distensión, no hay distensión. Deberíamos consumir también lo que es pastas integrales y muchos de los alimentos integrales siempre y cuando no exista una inflamación, una distensión importante. Y con respecto al aceite mineral, va a sonar un poco feo, pero yo no le recomendaría a nadie que tome aceite mineral. ¿Por qué razón? El aceite mineral es de los primeros medicamentos que se usaron para el estreñimiento. Mm, ya no están recomendados en ninguna guía internacional y además de eso, con el uso a largo plazo producen deficiencia de las vitaminas liposolubles. ¿Qué significa eso? Que las vitaminas que necesitan grasita para absorberse al consumir este alimento por mucho tiempo se van a disminuir y eso va a producir problemas a largo plazo. Entonces, de mi parte, no le aconsejaría a nadie tomar aceite mineral para el estreñimiento. Perfecto. Bueno, una última que nos acaba de entrar, nada más. Dice que ella cuida a una adulta mayor con Alzheimer que pasa un poco inflamada y bueno, eso ya es un tema más complejo ya que ella no puede determinar si defeca bien o no porque ella todavía va solita al baño. Entonces, pregunta que cómo puede ayudarle en este caso. Sí, en el caso de la señora mayor y más que tiene problemas de inmovilización, y sabemos que el estreñimiento y los trastornos de movimiento no solo afectan las articulaciones, sino a veces y muy comúnmente en el adulto mayor se produce disminución en este movimiento y se agrava con estreñimiento. Entonces, con ella, lo más correcto que podemos hacer es dejarle un laxante suave. Hay uno que se llama polietilenglicol y este medicamento uno le pone unas 3 a 4 cucharadas grandes en un vaso de agua tipo 4 o 5 de la tarde para que haga efecto al día siguiente o por lo menos día por medio y de que esa forma las heces de ella sean más flojitas y logre evacuar sin ningún problema. Perfecto, doctor. Bueno, así llegamos al final del webinar. De verdad agradecerle muchísimo su ratito. Sabemos que pasa con agenda llena siempre, pero muchas gracias por Para abrir, servirles. ¿verdad?, su conocimiento a todos. Vemos que hay muchas consultas y para eso estamos, ¿verdad? Para ser como líderes de opinión, ser ese lugar a donde usted acuda cuando tiene, ¿verdad?, sus dudas y obviamente nadie quiere pasar inflamado ni incómodo más que
es un tema incómodo, ¿verdad? Incómodo, Entonces, sí. este, tal vez unas palabras de cierre o una invitación a siempre, ¿verdad? Asistir con un especialista correcto para tratar esta condición, ¿verdad? Sí, de mi parte agradecerles a todos este espacio. Para mí es muy importante siempre estar en educación médica, no solo a colegas, sino también a nuestros pacientes. Y los invitamos a seguir asistiendo a este tipo de charlas porque me parecen muy buenas, muy interesantes y la verdad todos aprendemos. De mi parte, un gusto. Y Erika, muchísimas gracias por la invitación y buenos días. Igualmente, muchísimas gracias a Vale. todos los que asistieron y recordarles que en unas horitas vamos a estar subiendo esta charla al canal de YouTube para que puedan repasarla y compartirla tal vez con otra persona que ustedes consideren lo necesite. Muchísimas gracias a todos. Feliz mañana. Hasta luego.